¿Qué es la emoción? La emoción la vamos a entender de la siguiente manera. Es una reacción que tienen las personas frente a un estímulo, sea interno o externo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estímulo externo, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, en nuestro cuerpo que estamos enojados, tristes, simplemente felices? Bueno, la respuesta es muy subjetiva, dependiendo del sujeto, cómo las viva, cómo fue formado en su casa, en su contexto. Primero hay que identificar qué son las emociones, cuáles son, hay que entender que hay unas primarias y otras secundarias, hay que entender que las emociones es lo que nos diferencia de las demás especies, teniendo en cuenta las emociones secundarias. En este caso vamos a hablar de las primarias, que es alegría, tristeza, enojo, entre otros. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar? Cada una representa una parte del cuerpo. Entonces, cuando llega ese estímulo vamos a sentir cierta sensación en un área del cuerpo. Un ejemplo, podemos hablar del miedo. Dependiendo de la persona, podemos sentir una presión en el pecho o en el estómago. Algunos hablan de un vacío en el estómago. Realmente, cuando uno tiene una expresión de esa emoción, se da en milisegundos. Sí. Aunque la sensación dure mucho más tiempo. Es decir, llega la situación, usted se da cuenta de que tiene miedo, pero no asimila, por ejemplo, el miedo. Cuando hablamos de emociones primarias, estamos hablando que son esas emociones que nos ayudan entonces a sobrevivir. Usted va pasando una calle, por ejemplo, ¿cuál entonces es la función del miedo? Ayudarla a sobrevivir. ¿Cómo así? Estamos pasando la calle y viene un camión, por ejemplo, y el miedo nos va a ayudar entonces simplemente a detenernos y no lanzarnos al camión. Igual que la alegría, es simplemente una forma de poder asimilar una situación de una manera mucho más adecuada y de una manera mucho más efectiva. De ahí es donde aparece entonces ya la modulación emocional, que nos va a ayudar a reconocer y a asimilar las situaciones de otra forma. Hay que entender que hay dos tipos de sujetos. Hay sujetos muy lógicos, muy racionales, y otros sujetos muy emocionales, que siempre se van a dejar llevar de la emoción, y otros que van a pensar si es viable o no la reacción que van a tener.